¿Cómo están, queridos alumnos? Nos volvemos a ver. Soy el psicólogo Francesco Marquina y esta vez vamos a tener la segunda parte de nuestra clase de entrevista. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces lo que hemos estado aprendiendo en este transcurso del tiempo y vamos a ingresar ahora sí a tocar temas más específicos de la estructura de la entrevista, temas acerca de el rol del consejero, la escucha activa y algunas interferencias y cualidades que se dan durante la entrevista que tenemos que aprender a manejar adecuadamente, a fin de que podamos hacer una buena entrevista dentro de la consejería. ¿Está bien? Ahora si me acompañan, vamos a iniciar entonces la primera entrevista. Nosotros como consejeros vamos a tener que recibir a personas que se van a acercar a nosotros, ya sea de diferentes maneras, tal vez algún conocido, alguien que es invitado, tal vez porque nuestra fama creció mucho, la gente se acerca hacia nosotros y empieza a buscarnos para poder resolver sus problemas. El consejero es una persona que se va haciendo conocido a través de la sociedad en la calidad o cualidad también que brinda el consejo. La primera entrevista es una entrevista crucial. Es aquí en donde diferentes circunstancias pueden favorecer o también pueden quitar ese favoritismo hacia lo que va a suceder. ¿Está bien? Hay factores que entorpecen esta relación de confianza y los tenemos que conocer durante la primera entrevista. La entrevista puede ser solicitada por el cliente. Hay que recordar eso. Esa entrevista, normalmente nosotros como consejeros, a menos que estemos trabajando como psicólogos o como terapeutas, el cliente es el que se acerca a nosotros para recibir un consejo, para recibir el consejo. Él es esa persona el que nos busca porque tiene una necesidad o un problema específico. El asesoramiento previo para llegar al profesional adecuado. La persona cuando nos busca, nosotros tenemos que entender de que conoce acerca de nosotros, ha escuchado hablar acerca de nosotros y considera que nosotros somos un profesional adecuado para poder tratar sus problemas. En la primera entrevista también se tiene que ver que se toman los datos de la persona. Se dice que es la forma de tomar los primeros datos. Cuando la persona viene a consejería, en este caso, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que podemos recolectar los datos tanto de la persona que está con nosotros ahí delante o como el familiar o el amigo que lo está acompañando. Tenemos que poder manejar la información de diferentes aspectos y no solo de la misma persona. En la primera entrevista tenemos que considerar que el lugar donde es atendido el paciente también es importante. No podemos hacer una consejería en la calle, ni tampoco podemos hacer una sesión de consejería, hablando de manera adecuada, en algún lugar donde haya mucho tipo de interrupciones. La clase anterior vimos algunas interrupciones y tenemos que tener cuidado acerca de esto. El tiempo de espera desde el momento de la demanda es, dice, indicio de la ocupación y la disponibilidad. Cuando el cliente se acerca a un consejero para su primera entrevista, normalmente, si le damos a esperar un tiempo y nos espera, ya nos está indicando desde esa manera que está interesado en escucharnos y que de paso es un motivador grande para nosotros al poder apoyarlo. La primera entrevista es algo crucial. De esto va a depender de que la persona pueda volver a buscarnos. Hay expectativas que también van a ser satisfechas por parte del cliente, así como del terapeuta. Lo vamos a ver dentro de un poco más adelante. En la primera entrevista, ya hemos visto, son situaciones especiales que se dan dentro del ambiente. La entrevista en sí tiene una estructura muy definida. Tiene tres estructuras, vamos a llamarlo así, una cabeza, un cuerpo y una conclusión. La cabeza comúnmente la llamamos la apertura, ¿está bien? Como consejero nosotros debemos saber cómo aperturar una entrevista. Es una forma especial se gana a través de la experiencia. Si bien es cierto, las primeras entrevistas van a ser un poco, digamos, de aprendizaje, pero en las subsiguientes la experiencia nos va a dar más cosas de qué conversar, de qué hablar para hacer la apertura. En la apertura se brinda información importante, sobre todo de la apariencia y la actitud del cliente. Cuando estamos nosotros en nuestro consultorio, nos vamos a dar cuenta de que el cliente llega y vamos a percibir cómo está vestido.
de qué condición, de qué apariencia tiene, si está limpio o está sucio. Nos vamos a dar cuenta en la primera entrevista de la condición física. También nos vamos a dar cuenta de su estado afectivo, porque es fácilmente reconocible alguien que está triste con alguien que está alegre. En la apertura de la entrevista, la cantidad de detalles es impresionante realmente. Tenemos que tener un buen ojo, ahí como llaman los psicólogos el ojo clínico, para poder darnos cuenta a primera vista de lo que esa persona, no de la manera oral, sino de la forma de los gestos y la forma no verbal, quiere transmitir sus emociones, y tenemos que ser capaces de reconocerlas y captarlas. La primera impresión que el entrevistador también brinde al cliente será importante, recuerden eso. El cliente nos da una apariencia, él viene con una apariencia, nosotros lo percibimos y nos da una especie de diagnóstico ya presuntivo. Pero recuerden también de que eso sucede desde la parte del cliente. También nos evalúa cómo estamos vestidos, cómo estamos peinados. Aún algunos detalles que tenemos que tener cuidado en el aseo y el arreglo personal son muy importantes para el consejero. Recuerden de que un consejero, cuando va a dar una entrevista, también tiene que brindar importancia hacia el cliente. Por tanto, los celulares deberían estar apagados, las interrupciones deberían estar lejanas de interrumpir la sesión terapéutica en este caso. Ya que de ello, de cómo el cliente perciba al terapeuta, va a depender de que regrese y continúe la sesión terapéutica y hasta que realice los ejercicios que se le pueden dar como técnicas para ayudar a solventar su problema. Entonces vimos que la apertura, simplemente el hecho de entrar del consultorio hacia el terapeuta, hacia el consejero, es muy importante. Se recogen detalles y también nosotros brindamos detalles. Hay que cuidar las apariencias de alguna otra manera. Durante entonces durante el transcurso de la entrevista, que es la parte del cuerpo general, el cliente tratará de configurar la entrevista de acuerdo a su personalidad. Recuerden de que es el consejero el que dirige la entrevista, pero hay muchos clientes que dependiendo su personalidad van a tratar de dirigir la entrevista. Algún paciente que tenga rasgos de tipo maníaco va a tratar de hacer la entrevista más acelerada, brindar mucha más información de manera más rápida, que un paciente que tenga algún tipo de rasgo depresivo, de personalidad melancólica, nos va a dar una entrevista más lenta, más pausada. Recordemos de que es el terapeuta, el consejero, el que lleva la batuta de la entrevista y no es el paciente. Si nosotros nos dejamos llevar por el paciente, ya perdimos muchos puntos en la entrevista. El profesional debe conducir la entrevista libremente con pocas preguntas. La clase pasada vimos de que el que debe hablar más, ¿quién era? Es cierto que es el cliente, ¿cierto? Mientras que el consejero debería simplemente hablar un 20 o un 25% para que la sesión pueda salir de manera adecuada y el cliente pueda expresar sus emociones y expresar su problema de manera adecuada también. Recuerden de que el truco en la consejería es de que el mismo paciente se responda a sí mismo, lo que puede llevar mucho tiempo también. Pero el buen consejero va a ser de que la misma persona se dé la solución, no siendo tan directivo, sino yendo a través de las preguntas a darle la respuesta para que lo pueda realizar de manera adecuada. Recuerden de que tenemos que cuidar los límites temporales. Ya vimos también acerca del tiempo. Alargar mucho la entrevista es aburrido y acortarla muy poco no se dice nada. Tenemos que, al inicio de la entrevista, tenemos que esperar a que el cliente nos cuente el problema. Tenemos que indagar, sí, si bien es cierto, a través de preguntas, pero debemos esperar a que el cliente sea el que dé la iniciativa de contarnos su problema. Nosotros debemos iniciar de una manera adecuada el rapport. El rapport es la interacción que tenemos con nuestro cliente al inicio de la sesión. Mientras más cómodamente se sientan, mientras más confidencialmente se sientan, las personas van a ser más abiertas en expresar sus emociones y los problemas que las aquejan. Pero si ellos ven algo que pueda ser un bloqueo, no van a contar con la confianza necesaria para expresar la dificultad que le acae en ese momento. Tenemos que evaluar cuándo se responsabiliza el cliente con su enfermedad y problema. Nosotros tenemos que tener tino para saber preguntar en qué manera el cliente
cree que es culpable de su problema o que él ha sido el causante, así como también preguntar cómo él considera que los demás miran su problema. En el transcurso de la entrevista no debemos dar interpretaciones confusas ni tampoco debemos dar interpretaciones a un nivel más académico. Si bien es cierto, tenemos profesiones diferentes que tienen lenguajes diferentes, en el transcurso de la entrevista no deberíamos hacer uso de un lenguaje técnico, sino de un lenguaje sencillo que la persona pueda entender. Y tampoco dar interpretaciones confusas o apresuradas. A veces venimos a la consejería y hubiésemos escuchado tantos casos, hemos escuchado tantos casos que ya se nos hace común, un lineamiento común en la entrevista y tendemos a responder mucho antes de que el cliente nos haya terminado de contar aún el problema. Eso es un craso error. Recordemos de que cada cliente es una persona única y tenemos que escuchar hasta el final para que podamos nosotros dar un diagnóstico o una intervención adecuada. Si lo hacemos de manera estándar, muchos de los problemas no se sitúan hacia una misma persona. No evitar los tecnicismos, como ya dije, la jerga médica, la jerga psicológica, la jerga de la corriente psicoterapéutica. Si bien es cierto, manejamos muchos de esos términos, pero el cliente no los conoce y sería aconsejable no utilizarlos, sino adecuarnos al lenguaje que ellos hablan, sin caer en lenguaje subestándar, al tono vulgar, sino un tono normal que él pueda comprender de manera adecuada. Y por último, en la entrevista tenemos que llegar a una conclusión. Hemos visto que hay una introducción, hay un cuerpo o desarrollo de la entrevista y también hay una conclusión. Estamos hablando solamente de una sesión de consejería. La entrevista llega a su fin por dos motivos. La primera, cuando se consiguió los datos o el objeto de la evaluación y se logró hacer una estructuración adecuada del problema del cliente. Ahí tenemos que llegar al fin, porque tenemos que tener un tiempo para que nosotros también pensemos acerca de las posibles soluciones o podamos indagar y buscar qué podemos aconsejar a esa persona. Porque no todo lo que se viene a consejería va a poder ser resuelto en ese mismo momento, en ese transcurso del tiempo. En el segundo momento en cual tenemos que finalizar la entrevista es cuando ya se tiene un diagnóstico presuntivo. Cuando ya nosotros conocemos, entendemos qué le está sucediendo al cliente y le hemos dado algunos lineamientos, deberíamos hacer una pausa para que podamos dar una tarea que realizar y de esa manera la persona pase un proceso de meditación acerca de lo que ocurrió a fin de que pueda llegar a un análisis del problema y también poder solucionarlo bajo sus propios medios y recursos. Dice, cuando el entrevistador empieza a realizar preguntas es porque se acerca al final de la entrevista. Esto es muy curioso, porque durante el transcurso de la entrevista es el cliente el que habla más. Y cuando ya al final de la entrevista se va acercando, nosotros debemos ir cerrando las preguntas a fin de que podamos coger la información esencial, haciendo uso de algunas técnicas que vamos a hablar dentro de poco, y así vamos achicando hacia una conclusión específica y centrada del problema del cliente. Tenemos que dar la posibilidad de aclarar las dudas al cliente, porque él también se queda con dudas. Igual nosotros, si tenemos alguna duda que quedó pendiente, es el momento en la conclusión de poder aclararla. Y debemos brindar y dar seguridad al cliente sobre la posibilidad del alivio de sus molestias. Si bien es cierto, no podemos hacer promesas que no podamos cumplir. Recuerden eso, nosotros tampoco somos personas que van a curar de manera instantánea al cliente, sino que no debemos hacer promesas que pasen del límite de lo que somos capaces de hacer. Tenemos que darle a entender al cliente que la mayor parte va a depender de él mismo y que nosotros simplemente hemos sido unos árbitros que han ido dirigiendo la entrevista, han ido dirigiendo el conocimiento del paciente hacia cómo resolver su problema y no somos meramente un resolutor, digamos, o alguien que resuelve problemas de la gente. Somos alguien que dirige para que la persona pueda encontrar la solución de su problema. Ahí concluiríamos la entrevista.
Es ahí cuando la entrevista da por finalizado, que tenemos todos los datos, tenemos la presunción diagnóstica, tal vez no específica, pero ya conocemos en base a lo que sucede con el cliente y hemos podido aportar algo, algún tipo de conocimiento extra o recurso extra para que pueda resolver su problema. Esta entrevista, entonces, vamos a pasar a una siguiente parte, tiene algunos fenómenos, algunas situaciones que se atraviesan y que tenemos que aprender a reconocerlas. Dice que a lo largo de la entrevista ocurren fenómenos muchas veces involuntarios y que se llaman, voy a empezar a nombrarlos, transferencia, contratransferencia, la ansiedad o angustia, mecanismos de defensa y las resistencias mayores por parte del entrevistado. La transferencia, estos son conceptos psicodinámicos que han ido evolucionando a través del tiempo que se realizan las terapias, los estudios en consejería. La transferencia es un concepto muy conocido por los psicólogos, en las cuales el paciente tiene una carga emocional que es transmitida hacia el terapeuta. Y muchas veces el paciente, al transmitir sus emociones, sus sentimientos, el terapeuta capta esas emociones y también se deja sobrellevar de ellas. Es así cuando el cliente está ansioso, a veces el terapeuta también se contagia de esa ansiedad. O cuando el cliente está triste o amargo, el terapeuta a veces también se contagia de esa tristeza o esa amargura. Y no debería suceder así. Nosotros tenemos que aprender a bloquear emociones del paciente para que la transferencia no se dé. Y del mismo modo, existe una contratransferencia, en la cual es a lo inverso, es el terapeuta el que da las emociones al cliente. Y tampoco deberíamos hacer eso. La transferencia, el cliente brinda sus emociones y el terapeuta siente las emociones del cliente. Y la contratransferencia, cuando el terapeuta es el que brinda sus emociones hacia el cliente. Debemos aprender a manejar, debemos tener nuestras emociones de manera controlada, porque si no las sabemos manejar, vamos a tener una entrevista que es dirigida solamente por emociones, tanto del cliente y tanto del terapeuta. La ansiedad es una cosa común. Yo sé que muchos de nosotros hemos ido alguna vez a un consultorio y cuando tuvimos alguna entrevista de trabajo también, ¿cómo hemos manejado la ansiedad? Algunos sudamos mucho en las manos, no dejamos de mover los pies, los dedos. Algunos no pueden dejar de parpadear, se han dado cuenta, a veces son movimientos involuntarios que no podemos controlar. La ansiedad es una variable que juega mucho en la entrevista. Recuerden que el cliente siempre va a estar ansioso y nosotros tenemos que eliminar esa ansiedad y hacerle sentir como un amigo en nuestra presencia. Los mecanismos de defensa son muy conocidos. Las personas que cometen errores, que tienen problemas, siempre van a tratar de negar sus problemas. Mecanismo de defensa viene del hecho de la persona se protege para no sentir la ansiedad que le frustra. Cada persona que tiene un problema lo tiene porque no ha sabido cómo resolverlo de manera adecuada. Y al llegar a nosotros, él considera que nosotros somos capaces de resolver sus problemas, pero inconscientemente tiene un bloqueo en la cual no deja ver que él es el causante del problema o que la situación que está causando tiene una resolución fácil. Los más comunes es la negación. No tengo problema, yo no soy el problema, son los demás, es mi familia. Tiene que ver la proyección, atribuirle emociones y sentimientos a otras personas cuando son mis propias emociones. O la introyección, echarme la culpa totalmente de lo que me acontece. Son muchos los mecanismos de defensa. Algún día, si tienen la oportunidad, hay libros inclusive de Anna Freud que tratan acerca de los mecanismos de defensa y su interacción con la entrevista. Tenemos que tener en cuenta que el paciente también tiene resistencias mayores. Recuerden que la primera impresión es la que prima y si no tuvo una buena impresión del terapeuta, del consejero, van a tener problemas en la cual el cliente se va a resistir o se va a negar a brindar información. Las fuentes de distorsión más comunes dentro de la consejería también vienen por el entrevistador. El entrevistador, queridos amigos, queridos alumnos,
es una fuente muy grande de interrupción, de ruido en la entrevista para poder resolver el problema del cliente. La primera fuente de distorsión es la habilidad técnica que tenga el entrevistador. Dice de que si el entrevistador no es tan habilidoso en la técnica de la entrevista, el cliente lo va a percibir. Recuerden, el cliente percibe todo. Así que si no manejamos bien la sesión, él se va a dar cuenta y nunca más va a volver. Nos dice de que si el terapeuta tiene una directividad nula, o sea que no sabe cómo dirigir la sesión, o una directividad excesiva que quiere controlarlo todo, el cliente se va a sentir que no está siendo bien atendido o que está siendo manipulado. Tenemos que ver que la habilidad con hacer preguntas, si hace muchas preguntas, si hace pocas preguntas, también es un factor de error. Tenemos que saber cómo decir las preguntas en el momento adecuado y en la ocasión adecuada. O muchas preguntas a la vez, sin sentido lógico. A veces se nos vienen muchos pensamientos al mismo tiempo y queremos dar las ideas al mismo tiempo y eso termina siendo un collage de ideas que no ayuda en la proyección del problema del paciente. Los prejuicios. Tal vez como terapeutas, como consejeros somos muy prejuiciosos. Tenemos que dejar los prejuicios de lado. Si es una persona de condición social baja, tenemos que atenderlo así como lo haríamos una persona de condición social alta. Si es una persona que cree en otra fe diferente a la mía, de la misma manera, dejar de lado los prejuicios. El efecto halo. ¿Han escuchado alguna vez hablar acerca de esto? El efecto halo dice que son las características positivas o negativas que conducen a un juicio positivo o negativo. Cuando el cliente da un tipo de conducta, posiblemente el terapeuta juzgue esa conducta en la manera en cómo él la tenga interiorizada. Así es de que si hay algún tipo de conducta que es, por ejemplo, de una persona que procede de algún nivel sociocultural bajo, hace ese tipo de conducta, el cliente puede tener un prejuicio acerca de esto y juzgar, hacer un halo y decir de que por ese tipo de conducta el cliente reacciona así, va a ser así o va a ser así. Tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de efecto. Y las conductas negativas, que también son interrupciones dentro de la entrevista, dice que es cortar al entrevistado. El terapeuta no puede cortar en seco al entrevistado. Es imposible decirle, ya, ahí nomás, para tu coche, como dirían. No es posible hacer eso. El cliente no debe sentirse de que es simplemente manipulado. Tenemos que aprender a cómo hacer cambio de preguntas, cómo hacer un énfasis en las preguntas y hasta cómo dirigir las preguntas hacia otro lado. Discutir o enojarse con el cliente, eso sí no se lo podemos permitir a nadie. Anotaciones excesivas. Recuerden que en la clase anterior vimos que la más común es tomar nota con lápiz y papel. Pero a veces, y recuerden que el cliente tiene mucha curiosidad de saber lo que el terapeuta escribe, tenemos que tener cuidado también de escribir excesivamente, porque es un factor distractor durante la entrevista. Estas son las fuentes más comunes de distracción o de distorsión del entrevistador. Y del entrevistado existen tres fuentes principales, en las cuales es la motivación, los prejuicios y los efectos de la reactividad. La motivación es dependiendo cómo el cliente sienta o desee resolver su problema y lo que considere o evalúe el aspecto crítico que haga del entrevistador. Esa motivación le va a permitir continuar, realizar la sesión o tal vez le va a descontinuar la sesión. Los prejuicios ya lo vimos, el cliente también los tiene y juntamente los efectos que el prejuicio causa es distorsión de la entrevista y su descontinuación como manera sucesiva. Tenemos que entender ahora a una parte crucial de los tipos de preguntas que existen en la entrevista. Vamos a cambiar un poquito el tema ahora para centrarnos en el tipo de preguntas. Existen diversos tipos de preguntas de acuerdo a la teoría que elijamos para poder estudiarlas, pero las más comunes que han sido clasificadas en preguntas abiertas, preguntas reflexivas, preguntas directivas, de opción múltiple y preguntas cerradas. Voy a pasar rápidamente este tipo de preguntas y voy a dejarles de tarea
para que estudien en las diapositivas y puedan ampliar su conocimiento en base a estas preguntas. Sería interesante hacer un análisis de esto y conocer acerca de cómo preguntar, cuándo preguntar y por qué preguntar. Las preguntas abiertas son las más comunes. Se dice de que se apoyan en el qué, por qué, para quién. Entonces, para saber el cuándo, el dónde y el por qué. Son las preguntas típicas que se hacen para recolectar información. Por ejemplo, ¿qué le parece que nos reunamos el día viernes? Sabemos que la respuesta va a ser que sí, me parece muy bien, creo que voy a tener trabajo. De esa manera la pregunta es abierta porque se da momento a que la persona responda información que vamos nosotros a captar de manera fidedigna. ¿Dónde cree que se podría mejorar? Otro ejemplo, ¿cierto? ¿Cuándo sería efectivo el cambio? Son preguntas de tipo abiertas, porque si le preguntamos cuándo, tenemos que esperar la respuesta de una fecha. Si le preguntamos dónde, la respuesta hacia un lugar. Y así sucesivamente. Son preguntas de tipo de recolección de información para que podamos tomar énfasis y notas acerca de lo que le aqueja al cliente. El segundo tipo son las preguntas reflexivas. Como su nombre los dice, son dirigidas para que el cliente piense o reflexione en cuanto a su problema. Nos dice, por ejemplo, entonces piensa que su situación es... Otro tipo de preguntas. ¿Crees tú que el método que has utilizado es de manera correcta? ¿Qué estamos haciendo con eso? Llevando a que el cliente piense acerca de su problema y reflexione. El siguiente tipo de preguntas son las preguntas directivas. Dirigen la atención del cliente hacia la decisión que tú desees que tome. Las directivas son más centradas o focalizadas hacia un objetivo, para que nosotros podamos hacer que el cliente tome una decisión específica en relación a la pregunta. Por ejemplo, señor García, ¿cuánto dinero o tiempo cree usted que de ventaja podría ahorrar o podría ahorrar para comprar un carro? Es una pregunta directiva. Estamos haciendo una pregunta centrada hacia un objetivo que sería comprar el carro. Y le estamos diciendo de énfasis cuánto dinero usted podría ahorrar para hacerlo. Ahí nos va a responder de la manera en cómo nosotros queremos. Del mismo modo, ¿de qué manera sería mejor el nuevo plan que el antiguo plan que tomaste? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Estamos llevando a la persona a pensar de una manera objetiva sobre el plan anterior que hizo y el plan nuevo que va a tomar. El tipo de preguntas directivas tiene que ser utilizado de manera correcta a fin de que no tendamos a manipular la entrevista, sino a parecer lo más natural posible. El siguiente tipo es preguntas de opción múltiple. Son preguntas que nos dan a responder o una opción o la otra opción. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El rojo o lo negro? Tú tienes que elegir una de las dos porque no hay una tercera opción. Si tú pudieras viajar, ¿a qué países irías? ¿A Francia, a Alemania o a Italia? Tenemos opción a elegir. Son preguntas de opción múltiple. Y son útiles cuando hemos determinado el concepto o el problema del cliente y les damos soluciones alternativas en las cuales son utilizadas a través de sus recursos que él maneja. Y el último tipo de preguntas son las preguntas de tipo cerradas. Estas preguntas son muy comunes, pero su abuso hace de que la entrevista sea muy mecánica. ¿Por qué son cerradas? Porque solo hay dos tipos de respuestas, o sí o no. Si yo te digo, ¿cuántos hermanos tienes? Estoy haciendo una pregunta abierta. Tú me puedes decir 3 hermanos, 4 hermanos. Pero si yo te pregunto, ¿tienes hermanos o hermanas? La única alternativa de respuesta, ¿cuál es? ¿Sí los tengo o no los tengo? Son solo dos respuestas que se pueden dar. Esas son las preguntas cerradas. Y sirven para ir acortando, para ir sacando punta al lápiz a fin de llegar al centro y poder hacer un diagnóstico, una presunción de lo que el problema del paciente se requiere o se está solicitando o preguntando, ¿cierto? Tenemos que entender de que este tipo de preguntas son útiles, pero su abuso es un problema. Este tipo de preguntas y los demás tipos de preguntas son las bases
que se hacen durante la entrevista para poder dirigirla. Recuerden que la entrevista solamente está basada en preguntas y respuestas. Y nosotros, al ser buenos consejeros, vamos a saber escuchar, vamos a saber analizar y vamos a saber responder de manera adecuada y dirigir la entrevista de manera adecuada. Les digo por experiencia de que no es fácil al inicio poder dirigir o centrar todo lo que aprendemos para la entrevista. Las preguntas muchas veces van a ir revoloteando de aquí para allá o nos vamos a apresurar a responder. Pero hay que tener cuidado en eso. Y recordemos de que mientras más practiquemos, aún con los amigos, con la familia, no haciendo consejería, sino preguntando y utilizando los tipos de preguntas que ya vimos, vamos a ir haciéndonos más expertos en el arte de las preguntas, que son interesantes y buenas de hacer. Y por último punto, en esta noche vamos a tratar acerca de el arte de escuchar, la escucha activa. Hay un proverbio que dice de Zenón de Elea que nos dice: se nos han dado 2 orejas, pero solo una boca. 2 orejas porque debemos aprender a escuchar bien y una boca porque hablar es lo menos que se debe hacer. ¿Está bien? A menos que tengamos algún problema, podamos tener solamente una oreja, pero la mayoría de humanos tenemos 2 para poder escuchar mejor, ¿cierto? La escucha es un problema, ¿sabían? Porque no estamos acostumbrados a escuchar a la gente, estamos acostumbrados a hablar. Y el terapeuta que habla mucho es un terapeuta o un consejero que está haciendo las cosas mal. Tiene que aprender a escuchar. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es oír y escuchar. Oír simplemente es el proceso mecánico, fisiológico, en la cual el cerebro responde a un tipo de sonido y lo interpreta. Mientras que escuchar es un proceso psicológico que realiza el acto de oír a fin de poder interpretar un mensaje específico y dar una respuesta adecuada. Escuchar no es solo una mera disposición, sino que facilita la clave de la comprensión de los problemas del cliente. Recuerden, queridos alumnos, de que escuchar requiere de práctica. A veces somos muy reacios a escuchar. Tenemos que simplemente callar y dirigir la entrevista de una manera en que el cliente hable y escucharlo de manera activa y empática a fin de que podamos responder correctamente. Las respuestas de escucha activa entonces se dan de 4 modos. Tenemos que aprender a parafrasear, aprender a reflejar el estado emocional del paciente o del cliente, aprender a validar lo que se ha dicho y a cualificar. Así, brevemente, voy a mandar las diapositivas para que ustedes puedan leerlas, pero brevemente vamos a recapitular. Parafrasear significa en que yo voy a tomar el mensaje del cliente y ponerlo en mis propias palabras a fin de que pueda darse ese mensaje y el cliente me entienda desde una perspectiva un poco diferente, pero sin intercambiar o variar mucho el mensaje del cliente. Voy a tomar lo que el cliente dice y lo voy a dar en mis propias palabras a fin de confirmar la información. Reflejar el estado emocional. Hay formas de escuchar el mensaje y dar una interpretación que abarque al sentimiento del cliente. Entiendo que en este momento estás triste. Puedo percibir lo que estás mencionando. Puedo conocer, puedo darme cuenta. Entiendo de que ese problema te causa mucho malestar. Estamos reflejando de esta manera el estado emocional del cliente. Cuando el cliente hace algo positivo, debemos validar a través de un mensaje. Por ejemplo, está una madre de familia que está saliendo adelante, trabajando día y noche por sus hijos. Le validamos diciéndole: está muy bien lo que estás haciendo, me parece adecuado este tipo de actividad que realizas. Y por último, el arte de cualificar. ¿Qué es cualificar? Se dice es que dar una opinión propia, un hecho valorativo. Y tenemos que cuidar de esta manera en que ese hecho de valorar, ya sea positivo o negativamente, lo que el cliente ha dicho, sea sin prejuicios. Nosotros tenemos que hacer esto introduciendo un tono de expresión que relativice lo que se dice utilizando frases como: desde mi punto de vista considero que, en mi opinión considero que, estoy cualificando, estoy dando un acto valorativo a lo que el cliente me ha mencionado. Entonces, las respuestas de escucha activa son parafrasear, reflejar el estado emocional del cliente, validar y cualificar lo que se ha dicho. Si aprendemos a hacer eso, lo vamos a hacer porque hemos aprendido, como dije al inicio, a escuchar bien, porque el cliente
necesita ser escuchado y el terapeuta está ahí, el consejero está ahí para que pueda hacer este proceso de escucha. Y no una escucha sencilla, sino una escucha activa. Recordemos de que hay mucha más información que tenemos que estudiar. Esta clase queda poca para poder dar todo el énfasis que se necesita. Y por eso vamos a continuar en las siguientes sesiones aprendiendo muchas cosas más, muchas más interesantes también acerca de la consejería y el arte de entrevistar. Que el Señor los bendiga entonces y espero de que cumplan la tareita que les di. Busquen ahí en el video y realícenlo para la siguiente semana. Nos vemos hasta la próxima sesión.